Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva clase de este curso de Enfermería Domiciliaria y Clínica. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna consulta, envían un mensaje a la tutora por mensajería privada o a través de los foros o en los encuentros de Zoom que son semanalmente. En los encuentros de Zoom vamos a tener un encuentro de 1 hora. Cada alumno va a ingresar al Zoom con una ID y una contraseña. Al ingresar tenemos que silenciar el micrófono y si tenemos alguna duda o una consulta, activamos el micrófono, nos presentamos y decimos la consulta, la duda, la sugerencia a la tutora. La tutora escucha, responde y así cada alumno por cada turno. Si nos animan a hablar, pueden escribir en el chat y mientras estamos interactuando en el Zoom, voy leyendo y voy a ir contestando además. ¿Sí? Muy importante también es activar la cámara para conocernos cada uno, ¿sí? La tutora va a encender la cámara al comenzar el encuentro de Zoom y cada alumno desde casa vamos a estar interactuando. Vamos a evacuar dudas, vamos a resolver el trabajo práctico y ahora vamos a comenzar con nuestra segunda clase. Muy bien, espero que se encuentren todos muy bien, que hayan podido comprender la primera clase, ¿sí? Y acá estamos con nuestra segunda clase. Muy bien, clase número 2. En la clase número 2 vamos a hablar sobre anatomía y fisiología estructural. Los temas van a ser células, tejidos, ejes y planos. Anatomía. La anatomía es la ciencia que estudia la morfología y la estructura de los seres vivos y las relaciones entre los órganos que los constituyen. ¿Qué es la morfología? La morfología es el estudio y la descripción de las formas externas para que puedan comprender. Muy bien, fisiología. ¿La fisiología qué es? Es la ciencia biológica que estudia el funcionamiento de los seres vivos en lo que respecta a sus funciones vitales. La célula. La célula es la unidad básica de la vida, el denominador común de todos los seres vivos. Todos los seres vivos están formados por células. Las hay de dos tipos, procariotas, cuyo material genético está disperso en el citoplasma, y eucariotas, con núcleo definido que contiene los genes. Definen a la célula. Todos los organismos con células o están constituidas por una o más células. Toda célula posee la maquinaria necesaria para mantenerse viva por sí misma. Toda célula proviene siempre de otra célula. Las células no se crean de nuevo. Toda célula contiene en su interior el material hereditario y es unidad genética. Definición de célula. Según la teoría celular, podemos resumir que la célula es la unidad estructural, fisiológica, reproductora y genética de los seres vivos. O dicho de otra forma, la célula tiene que cumplir 4 funciones: anatómica, fisiológica, reproductora y hereditaria. Acá les puse una foto, ¿sí?, de las partes de la célula humana, ¿sí?, con todos
todas sus partes, ¿sí? Por ejemplo, lo que está alrededor es la membrana plasmática. Todo lo que rellena, ¿sí? ¿Qué es? El citoplasma. Después, cada figurita que ustedes ven, por ejemplo, es la mitocondria, el aparato de Golgi, cada uno tiene una función. Yo les explico, como para que puedan comprender de dónde sale la célula. Vamos a hacer como un ejemplo de un huevo, ¿sí? Nosotros tenemos un huevo, ¿sí? Que la pared celular sería la cáscara del huevo, ¿sí? Que está cubierta, que es rígida y que rodea, ¿sí? A la membrana plasmática. La membrana plasmática cubre la cáscara del huevo, ¿sí? Cada capa va a rodear a la célula. Protege del medio externo y permite el paso de sustancias y eliminación de desechos. Permite el paso de sustancias y la eliminación de desechos. El citoplasma, que yo les dije que se rellena por toda, ¿sí?, la célula, sería la clara de este huevo que les estoy haciendo el ejemplo. En la clara vamos a tener distintas sustancias líquidas dentro de la célula. Por ejemplo, los organulos, ¿sí?, que serían como los órganos de los seres vivos, pero serían los órganos de la célula. Y el núcleo, que lo pueden ver en violeta, ¿sí?, es lo más importante, sería la yema. Que en el núcleo se encuentra el material hereditario, que es lo que nos caracteriza a cada ser vivo. Por ejemplo, vieron que yo les dije que cada uno de esas figuritas, cada uno cumple una función. Por ejemplo, el aparato de Golgi, que aparece en rosa y en unas figuritas, transporta proteínas. Las mitocondrias, que son unas amarillas y naranjitas, por ejemplo, nos ayuda a la respiración celular. Muy bien, vamos a seguir. Tejido, órgano, sistema. El tejido es una asociación de células del mismo tipo, es decir, que tienen la misma estructura y función. Órgano está compuesto, a su vez, por varios tejidos que funcionan de manera conjunta para una función más compleja que no podría llevar a cabo un solo tejido. Sistemas están conformados de órganos que están correlacionados y que tienen una función común. Las células constituyen tejidos. Los tejidos constituyen órganos y los órganos constituyen sistema de órganos. La función de un sistema de órganos depende de la actividad integrada de los órganos. Por ejemplo, los órganos del sistema digestivo cooperarán para procesar el alimento. Otro ejemplo, por ejemplo, sería el sistema urinario. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a procesar, ¿sí?, el líquido que ingerimos para eliminarlo en la orina, excretarlo en la orina. Muy bien. Seguimos. Los planos anatómicos y los ejes son superficies imaginarias que dividen al cuerpo humano para facilitar la descripción y estudio. ¿Qué quiere decir descripción y estudio? Que si vamos a estudiar una parte del cuerpo, y descripción va a ser lo que nosotros vamos a decir de esa parte del cuerpo. Las características
principal que diferencia un plano de un eje es que un plano es bidimensional, mientras que el eje es unidimensional. Posición anatómica. Yo acá les puse una figura de un hombre y una mujer en posición anatómica. ¿Qué es la posición anatómica? Es lo que vamos a ver al cuerpo humano para ver la descripción. 1. ¿Cómo sería? Posición corporal de referencia. ¿Sí? El cuerpo. 2. Se describe como cuerpo humano en bipedisposición, de pie. El cuerpo humano de pie. Con la vista horizontal, ¿sí? La vista hacia adelante. Miembros superiores a cada lado y a lo largo del tronco. Los miembros superiores, ¿qué son? Son los brazos, ¿sí? Los brazos vamos a empezar a nombrarlos, ¿sí? Con términos y van a ser los miembros superiores. Miembros superiores de cada lado, ¿de qué? De cada lado del cuerpo y a lo largo del tronco, ¿qué quiere decir? El tronco sería el tórax, ¿sí? Todo el tronco del cuerpo. 5. Palmas de las manos abiertas hacia adelante. Las palmas de las manos abiertas hacia adelante, ¿sí? Como en la figura. 6. Miembros inferiores juntos. ¿Qué son los miembros inferiores? Van a ser las piernas. Entonces, los miembros superiores van a ser los brazos y los miembros inferiores van a ser las piernas. Los miembros inferiores juntos, las piernas juntas. 7. Los dedos de los pies apuntando hacia adelante. Entonces, la posición anatómica de referencia, ¿cuál va a ser? Estos 7 puntos y cómo figura en esta figura que yo les puse acá entre el hombre y la mujer, ¿sí? Posición parados, ¿sí? Con las palmas hacia adelante, los brazos hacia el costado y los pies juntos, con la vista horizontal. Muy bien. Planos anatómicos. Plano sagital o lateral. Divide a una mitad derecha y una mitad izquierda. Estas dos mitades son completamente asimétricas. Acá tenemos, ¿sí? Una figura que nos está dividiendo, ¿sí? La mitad del cuerpo y nos está dividiendo en una mitad derecha y una mitad izquierda. Así que el plano sagital o lateral divide en la mitad derecha y la mitad izquierda. En dos mitades son completamente asimétricas. Planos anatómicos, plano coronal o frontal. Divide el cuerpo humano en una mitad anterior y una mitad, mitad anterior y una mitad posterior. Entonces, va el plano anatómico coronal o frontal, va a dividir el cuerpo, ¿sí? En la mitad. Ustedes pueden ver en la figura, ¿sí? En la mitad del cuerpo va a dividir en una mitad anterior, que es por delante, para que puedan comprender, anteriores por delante, y la mitad posterior por detrás. Plano horizontal, transversal o axial. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos perpendicular a los dos anteriores, se divide el cuerpo en una mitad superior y una mitad inferior. Va a dividir, ¿sí? En la mitad del cuerpo, ¿sí? Nos ponemos en la mitad del cuerpo y va a dividir el cuerpo en una mitad superior, arriba, para que puedan comprender, y una mitad inferior hacia abajo, que sería hacia abajo.
Muy bien. En enfermería, ¿para qué nos va a servir todos estos términos? No quiero que se mareen, quiero que comprendan. Paso a paso, van a ir despacio, ¿sí? La base de esta enfermería, vamos a conocer el cuerpo, la anatomía, para después relacionar, ¿sí? Y conocer las funciones del cuerpo del ser humano que vamos a trabajar, para después comprender cada función, ¿sí? De una enfermedad, por ejemplo, que esté transcurriendo ese paciente, o una herida que tenemos que curar. Muy bien, seguimos con ejes del cuerpo. Se refiere al punto donde se realiza un corte imaginario para establecer la posición de estructuras corporales. Tienen como función distinguir la distancia o situación de algún órgano o estructura. Sagital se refiere al eje antero-posterior, es decir, que atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás, en dirección horizontal. Acá les puse, ¿sí?, esta figura para que nos vayamos ubicando. El sagital, ¿sí?, acá lo pueden ver. Antero-posterior, ¿qué quiere decir? Antero-posterior, que atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás. Longitudinal. Acá podemos ver, el longitudinal nos dice, también denominado cefalocaudal. Es de dirección vertical, como una flecha que atraviesa el cuerpo desde el punto más alto del cráneo en dirección hacia los pies, pasando por el centro de la gravedad del cuerpo. El longitudinal, o también llamado, acá lo tenemos, eje cráneo-caudal, ¿sí?, que es una línea imaginaria. ¿Desde dónde? Desde el cráneo hacia los pies. Céfalo-caudal. Transverso, también conocido como laterolateral. Tiene dirección horizontal y va desde un lado del cuerpo al otro. Y acá tenemos el plano transversal, ¿sí? Y estos son los ejes. ¿Para qué voy a saber el tema del eje? Yo cuando voy en enfermería, voy a observar a un paciente, voy a ir al domicilio, por ejemplo, y voy a realizar un baño en cama. Siempre que nosotros vamos a ir a un domicilio, siempre vamos a presentarnos, vamos a lavarnos las manos antes de ingresar al domicilio, vamos a tener todo preparado el material, si por ejemplo vamos a ir a realizarle un baño en cama, por ejemplo, ¿sí? Siempre nos vamos a presentar, siempre la buena presencia y la comunicación. Hola, buenas tardes, mi nombre es Janina, vengo a realizarle el baño a Pepito Pepito. ¿Dónde se encuentra? Y la familia nos va a dirigir hacia la habitación, por ejemplo. Le vamos a ese Pepito Pepito, le vamos a decir, mi nombre es Janina, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Bueno, yo soy la enfermera que te va a realizar el baño en cama. Vamos a preparar todo, ¿sí? Y vamos a observar ese paciente. ¿Cómo lo voy a observar? Cefalocaudal. ¿Qué quiere decir? Que yo lo voy a observar desde la cabeza, todo su cuerpo hasta los pies. Al girarlo para bañarlo, por ejemplo, lo voy a observar anterior, que quiere decir que es por delante, y posterior, por detrás. Todo acción que vamos a hacer de enfermería se tiene que registrar.
¿sí? Entonces yo voy a observar, si estoy bañando a ese paciente, si tiene, por ejemplo, una herida, una escara, una lesión, donde no voy a decir que la tiene por delante, ¿sí?, de la pierna. Voy a decir que la tiene anterior al miembro inferior izquierdo, por ejemplo, ¿sí? Por eso yo quiero que ustedes comprendan el tema, por qué el eje, ¿sí? Lo más, y después también si el miembro superior, ¿sí?, donde va a estar hacia arriba, si es superior, y miembro inferior hacia abajo, ¿sí? Vamos relacionando con ejemplos lo que estamos dando, ¿sí? Recuerden que cualquier duda, cualquier consulta, cuando ustedes ven el video, pueden enviarme un mensaje, ¿sí? O se copian en un papelito, en un cuaderno, según la modalidad de cada alumno. Cada alumno puede tener todo el material desde el video, ¿sí?, desde la plataforma. Un alumno que le gusta la virtualidad está acostumbrado. El que le gusta el tema de anotador se puede anotar, ¿sí? O el que puede, quiere y tiene la posibilidad, puede imprimir el PowerPoint de, por ejemplo, de este video y puede tomar notas de ejemplos, por ejemplo, y eso es como un anotador, como un machete, para que ustedes después en todas las clases, al llegar al final, van a tener todos los datos de las clases, ¿sí? Y si tienen alguna duda, lo remarcan y en el encuentro de Zoom preguntan, profe, no comprendí. O si ustedes tienen, esta es la segunda clase, pero si ustedes tienen alguna duda o quieren retomar un tema, también, profe, no entendí tal cosa, lo resolvemos. Si no lo podemos resolver, que no nos queda tiempo en encuentro de Zoom en vivo, lo podemos investigar y lo realizamos en la próxima encuentro de Zoom, ¿sí? Muy bien, sigo. Términos anatómicos de relación. Utilizan los planos y los ejes para dar sentido a la descripción anatómica y la situación relativa. Acá tenemos una figura de lo que veníamos charlando anteriormente. Craneal o superior, caudal o inferior hacia los pies, anterior por delante, posterior por detrás, medial, la medial del cuerpo, lateral, ¿sí?, de un lado, y proximal y distal. ¿Qué quiere decir proximal y distal? Por ejemplo, si yo tengo proximal va a ser lo más cerca y distal va a ser lo que tengo más lejos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer referencia de en el abdomen, ¿sí? Tengo el abdomen, sería la panza, como para que puedan comprender, el abdomen. Y acá tengo, ¿sí?, el cuello. El cuello está, por ejemplo, proximal al cráneo o distal al cráneo. Si yo tengo el cuello acá, ¿dónde está el cráneo? ¿Sí? Acá. Entonces está proximal, que está cerca, para que puedan comprender, ¿sí? Y el cuello, a diferencia del abdomen, ¿dónde está? Está distal, que está más lejos, ¿sí? Muy bien. Términos de relación y comparación. Acá vamos a tener más ejemplos, ¿sí? Craneal, superior, hacia la cabeza o el cráneo. Y acá tenemos ejemplos. El corazón, ¿sí?, que lo tenemos en la cavidad torácica, es superior al hígado, ¿sí? El corazón lo tenemos acá y el hígado lo tenemos hacia abajo. Entonces el corazón es superior porque está por arriba del hígado. Caudal inferior hacia los pies. El estómago es inferior
a los pulmones. Los pulmones los tenemos también en la caja torácica, ¿sí? Los pulmones los tenemos en el tórax, y el estómago va a estar más abajo. Entonces el estómago es inferior, porque quiere decir que está hacia abajo, a los pulmones. Anterior, ventral, hacia la parte delantera del cuerpo. El esternón es anterior al corazón. El esternón es el hueso que tenemos acá, ¿sí? En el tórax. Y el esternón es anterior, quiere decir que está antes, y el corazón está por detrás. Posterior dorsal, hacia la parte trasera del cuerpo. El esófago es posterior a la tráquea. La tráquea la tenemos acá. ¿Se acuerda? Ahora vamos a ver los sistemas, pero bueno, nos estamos adelantando. El esófago es posterior, porque está por detrás de la tráquea. Medial, hacia el plano medio del cuerpo o en parte interior. El cúbito es medial al radio. ¿Dónde tenemos el cúbito y dónde tenemos el radio? Tenemos una regla, ¿sí? Para separar en sílabas el cúbito, ¿sí? Este es el dedo pulgar, tenemos dos falanges y vamos a separar. Radio, entonces el radio está en el dedo pulgar, acá pasa el hueso, ¿sí? Radio. El miembro superior tenemos el húmero, el cúbito y el radio. Entonces, radio, está el radio acá, y cubital, ¿sí? Vamos a dividir, por ejemplo, el meñique, tenemos 3 y separamos en sílabas, cubital. Entonces acá tenemos el cúbito. Lateral o externo, alejado del plano medio del cuerpo a la parte externa. Los pulmones son laterales al corazón. Tenemos los pulmones y el corazón en el medio. Proximal, más cerca al tronco o punto de origen. El húmero, hueso del brazo, es proximal al radio. Recién les dije. Este es el húmero, ¿sí? Y proximal, ¿se acuerdan cuál era el radio? Radio. Entonces este es proximal. Así que el húmero es proximal al radio, porque está cerca, ¿sí? Distal, más alejado del tronco o del punto de origen. Las falanges son distales al carpo. Las falanges son distales al carpo, son en los huesos de la muñeca. Acá tenemos otro dato que no lo teníamos. Superficial. ¿Qué es superficial? Más próximo a la superficie, ¿sí? Los músculos del antebrazo son superficiales al cúbito y el radio. Entonces, ¿dónde estaba el cúbito y el radio? Lo tenemos acá en el antebrazo. Los músculos del antebrazo, los músculos, ¿sí? Son superficiales al cúbito y el radio. ¿Qué quiere decir? Que el cúbito y el radio van a estar más hacia adentro y superficial están los músculos. Intermedio entre una estructura superficial y otra profunda. Está entre medio, entre la estructura superficial y otra profunda. El músculo bíceps es intermedio entre la piel y el húmero. ¿Dónde tenemos el bíceps? ¿Sí? Tenemos acá ¿se acuerdan del hueso? El húmero. Entonces el músculo bíceps es intermedio ¿entre qué? Entre la piel y el hueso del húmero. Profundo, más alejado de la superficie. El húmero es profundo
a los músculos del brazo. Así que el húmero, que es el hueso, es profundo a los músculos del brazo, por ejemplo, el bíceps, ¿sí? No quiero que se alarmen despacio, son las primeras clases es anatomía. Cualquier duda, no duden, por favor, en retomar, en ver, en leer y en preguntar. Muy bien, seguimos. Hasta acá fue nuestra segunda clase. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Vuelvo a repetir, si tienen alguna duda o alguna consulta, envían por mensajería privada. Si tienen la posibilidad de ingresar al Zoom en vivo también, los alumnos que no pueden ingresar al Zoom lo pueden ver una vez grabado, quedan grabadas las clases, Edis después las sube y la pueden ver en carpetas de Zoom. Muy bien, espero que hayan podido comprender. Cualquier duda o cualquier consulta, estoy para acompañarlos. Mucha suerte y nos vemos la próxima. Cuídense mucho.